Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa nacional que convoca la Unión Nacional de Padres de Familia con el tema Proyecto NOM 237, en donde participan el ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente nacional y encargado de la Oficina de Presidencia, la licenciada Yuli Mendoza García, presidenta de la Unión Leonesa de Padres de Familia y vicepresidenta nacional, así como coordinadores regionales y presidentes estatales, regionales y municipales de la Unión Nacional de Padres de Familia. En esta representación nacional, contamos con el licenciado José Luis Romero Castañeda, coordinador de la zona centro, la licenciada Leticia Velázquez Gutiérrez, coordinadora de la zona Golfo, el licenciado Gerardo Pineda Martínez, coordinador de la zona sureste, y la licenciada Ana Gabriela Ávila, coordinadora de la zona Bajío, así como la representación de los comités Chihuahua, a cargo de la presidenta licenciada Laura Bursa Guerrero, el presidente licenciado David Tapia Bravo. Torreón, la licenciada Guadalupe Caro. A continuación, escucharemos la lectura del boletín. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Muy buenos días por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días a todos nuestros presidentes y vicepresidentes y coordinadores regionales. Las familias mexicanas rechazamos la norma 237, pues genera sobreregulación en la educación particular que inevitablemente tendremos que pagar nosotros. Los padres de familia de México consideramos una buena noticia que el gobierno federal se preocupe y tome acciones para velar por nuestros intereses en lo referente a la educación de nuestros hijos. Sin embargo, vemos que el proyecto de la norma oficial mexicana PROI-NOM-237-SE-2020, elaborado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo regular los servicios que brindan las escuelas particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación. De ser aprobado, generará una sobreregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular, lo que derivará en el incremento de costos, cuotas y afectaciones que pagaremos de forma inevitable las familias mexicanas. Aún así, si las cuotas no las incrementarán, esta regulación causará que el aumento de costos agrave la situación económica de las ya muy laceradas escuelas, pues no es secreto que la pandemia las ha afectado económicamente, a grado que aproximadamente el 41.66% de las mismas han tenido que cerrar sus puertas, de acuerdo al estudio de Forbes de enero 26 del 2021. Favor de abrir su micrófono, licenciada Leticia, por favor. Perdón. Gracias. Las familias que han elegido tener a sus hijos en instituciones particulares o bien los jóvenes que han accedido a estudios superiores en este tipo de instituciones, lo han hecho por las ventajas académicas y de servicios adicionales que este tipo de instituciones ofrecen. En este sentido, las familias mexicanas representadas en todo nuestro país por la Unión Nacional de Padres de Familia, manifestamos que de ninguna manera estamos de acuerdo con la NOM, que genere sobreregulación en las escuelas particulares, afectando directamente a los padres de familia en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Como consumidores de los servicios de educación particular, podemos ver claramente que los efectos secundarios de la NOM 237 serán, número 1,
el aumento de costo de operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se trasladará a los bolsillos de las familias mexicanas. Y número 2, la desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, lo que terminará afectándonos también. Ante la situación económica adversa por la que cruzan muchas familias y escuelas, consideramos que es poco oportuno implementar la NOM 237, siendo otras las prioridades y necesidades para garantizar el derecho a la educación por parte del Estado. En este entendido, los padres de familia de México pedimos a las autoridades correspondientes el apoyo para las instituciones educativas particulares a través de incentivos para que se desarrollen, fortalezcan su oferta, innoven y generen alternativas tecnológicas, virtuales, presenciales y mixtas, más allá de sobreregularlas, porque estamos seguros de que eso no conviene a nadie, ni a las familias mexicanas, ni a la escuela particular, ni al propio gobierno en sus diferentes niveles. En este contexto, la Unión Nacional de Padres de Familia consideramos lo siguiente en torno al proyecto de la norma oficial mexicana Project-NOM-237-SE 2020. Número 1. Excede la regulación económica de la relación entre particulares respecto a servicios educativos. Se parte de un desconocimiento del funcionamiento administrativo que afectaría a las escuelas particulares y, por tanto, a la educación en general. 2. La NOM pretende solicitar de forma homologada los contratos de adhesión de los particulares que brindan servicios educativos sin fundamentar el motivo. 3. La NOM define un proceso de certificación para que todas las escuelas demuestren el cumplimiento de la ley y traslade el costo de dicho proceso a los particulares. Esto, además de ser un exceso en la regulación, afectará la economía de las escuelas particulares, así como de los padres de familia y, en general, la educación en México. A continuación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, en donde pedimos a los medios sean tan amables de colocar su pregunta, ya sea en el chat de esta sesión o pedir la palabra. Habilitaremos entonces los micrófonos para dar la voz y les pedimos, por favor, que nos digan el medio al que representan. Asimismo, a los representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, les recordamos volver a indicar su nombre y su cargo antes de dar la respuesta. Damos la palabra a Julieta. ¿Qué tal? Buen día. Soy Julieta Rosales de Periódico AM en Irapuato. Mi pregunta, ahorita que hablaban del tema económico, queremos saber si ustedes como Unión Nacional tienen detectado si las escuelas privadas están teniendo problemas como la baja inscripción por el tema de que no han podido superar la afectación económica de la pandemia. Gracias. Ingeniero Solís. Muchas gracias, Julieta, por la pregunta. Sí, mira, de antemano, ante las actuales circunstancias que hemos vivido por el COVID-19 y así como lo hemos expresado en nuestro boletín, desafortunadamente han desaparecido escuelas particulares en nuestro país. Sí, sabemos, tenemos de antemano que no solamente existe baja inscripción, ¿sí? Recordemos que durante el ciclo 2020-2021, más de 146,000 niños y jóvenes, o sea, entre niños, adolescentes y jóvenes, tuvieron que dejar la escuela particular e incorporarse a la escuela pública. Las circunstancias, desafortunadamente, son muchas y no las voy a enumerar en este momento, pero esto ha traído como consecuencia, pues, una baja en la matrícula en la escuela particular. Adicionalmente, durante el ciclo 2021,
las escuelas particulares han sido solidarias con los padres de familia. ¿En qué hecho? En el hecho en que han crecido, en muchas de ellas ha crecido pues su cartera, porque les han dado oportunidad a los padres de familia de poder negociar las cuotas mensuales. Esto es de forma particular, colegio por colegio. Aquí sí no quiero hacerlo generalizado, Julieta. Estos son acuerdos que se toman colegio por colegio. Entonces vemos que la aplicación de este proyecto de normatividad, pues en vez de alentar o de ayudar a la escuela particular, pues desafortunadamente se convertirá en una lápida. Muchas gracias. ¿Se tiene contemplado algún porcentaje de cuánto podría seguir bajando el tema de la inscripción? No, no tenemos ese número duro. Ese es un número duro que no me gustaría aventurarme a dártelo, porque no lo tengo en este momento. Gracias. Continuamos con pregunta directa a partir del chat. Adelante, Adriana Zamudio. No sé si mis compañeros tienen un problema. Tenemos pregunta en chat. Adri, adelante, por favor. Bien, en lo que damos palabra a las preguntas en chat, damos la palabra a Iris Velázquez. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Preguntarles, con esta nueva norma, ¿en cuánto aproximadamente se incrementarían los gastos de las escuelas particulares? Y si me permiten una segunda, preguntarles cuál es su postura acerca de la vacunación a niños mayores de 16 años. La vacuna ya está autorizada en el país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debería de aplicar previo al regreso a clases? Gracias. Gracias, Iris. Mira, de entrada, de acuerdo al análisis que hemos hecho nosotros en relación al anteproyecto que existe en el Diario Oficial de la Federación, y como lo hemos establecido aquí en nuestro boletín, que en pocos minutos se los haremos llegar, van a existir certificaciones, existir costos administrativos que dentro de la escuela alguien se tendrá que encargar de llevarlos. ¿Qué significa ello? Que pues la institución particular tendrá que contratar servicios externos, número uno, para certificaciones, número dos, personal adicional que tenga que manejar esta sobreregulación por parte de la Secretaría de Economía. Y esto de entrada, pues cuando la escuela tenga que hacer sus cuentas, pues de entrada ya tendrá un costo adicional de operación. Y este costo adicional de operación, que nosotros no lo tenemos contemplado, porque vuelvo a repetirlo, este costo adicional, pues cada escuela lo tendrá que considerar, pero lo que estamos muy seguros que una de dos, o la escuela lo absorbe y lo tendrá que analizar, o, como lo decimos nosotros en nuestro boletín, pues a los que les llegará estos costos adicionales operativos, pues serán a los padres de familia en nuestras cuotas de difusión o nuestras cuotas mensuales. Y entonces, pues yo creo que en este momento, ante las condiciones en las que vivimos, pues bueno, yo le pediría a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Educación Pública, pues que tengan la sensibilidad de que existen otros temas que son prioritarios en este momento. Sí. Y con relación a tu segunda pregunta, con relación a la vacunación infantil, pues es un tema que hasta el día de hoy se sigue discutiendo a nivel mundial por la OMS, y en nuestro país pues se sigue discutiendo. No tenemos en este momento como institución un punto de la referencia en particular, y como le comentaba a mis compañeros, yo creo que en otro momento y antes de que termine la quincena de agosto llevaremos a cabo otra rueda de prensa
platicando estos temas y los temas de regreso a clases, y con todo gusto serán invitados para entrar al tema que todavía sigue siendo un tema en opinión pública, pero eso lo hablaremos en su momento. Muchas gracias, Iris. Gracias, Luis Arturo. Pregunta del chat, por favor, adelante. Nancy Venegas, del periódico Correo, nos dice, comentaban que con esta NOM habrá posibilidades de cierre de escuelas particulares. ¿Tienen estimado algún porcentaje que estaría en riesgo mayor? Adelante, ingeniero. Mira, Nancy, si de acuerdo a la referencia que nosotros hacemos en nuestro boletín en relación a la información vertida por Forbes, hablamos que dejaron de existir el 41.66% en este ciclo escolar. Pues si me hablas de números, los números todavía no te daría un número duro en relación a cuánto va a desaparecer, pero sí es sumamente preocupante la cantidad que ya ha desaparecido hasta este momento. ¿Sí? Si a ello le sumamos estas condiciones que se pueden presentar en relación a que o cuando se llegase a aprobar esta norma en las condiciones en que se apruebe la norma, pues es muy, muy lamentable que siga desapareciendo la educación particular en nuestro país. ¿Cuánto? No lo sabemos, porque ello lo sabrá cada una de las escuelas de forma individual en función a sus condiciones financieras en las cuales tengan en este momento, que creo que la mayoría de ellas, sus condiciones financieras y económicas no están en el mejor de los momentos ante las actuales circunstancias que no solamente viven ellas, sino que vivimos todo mexicano que estamos enfrentando la pandemia. Entonces, lo que sí tenemos certeza es que si esto se aplica, desafortunadamente tendremos más cierres de escuelas particulares en nuestro país. Gracias. Diana Martínez. Perdón, ya bajó la mano Diana Martínez. Perdón, Gustavo Castillo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quisiera saber algunos ejemplos de estos servicios a los que hablan, de que podrían incrementar, por favor, siendo más específicos, y si tienen algún aproximado de cuánto podría costarle a las escuelas particulares esta sobreregulación. Un ejemplo, por favor, que nos ayudaría mucho eh, para tener la dimensión de lo que podría impactar esta norma que está todavía en proyecto por parte del gobierno federal. Y también quisiera escuchar la opinión de la Unión. Falta ya menos de un mes para el regreso a clases. ¿Cómo ven ustedes todavía esta postura del gobierno federal de querer regresar a clases presenciales? Por favor, gracias. Gracias, Gustavo. Te pongo nada más un ejemplo. Uno, y que la cual nosotros aquí lo comentamos, que son las certificaciones. Las certificaciones que están pretendiéndose dar en la norma oficial mexicana 237, la NOM 237, son certificaciones por institutos o empresas particulares, morales, que tendrán que certificar certificar estos nuevos procesos administrativos que se darán en la empresa. Y así como en cualquier otro tipo de empresa, cuando nosotros nos queremos certificar bajo una norma de mayor calidad, de impactos ecológicos, todo ello, pues existen
empresas tanto nacionales como internacionales que nos vienen y nos certifican, pero vuelvo a repetir, ante las actuales circunstancias en las que vive la escuela particular, el tener que pagar un costo adicional por una empresa certificadora porque va a tener que venir a certificar sus procesos, y esto pues traerá consigo un incremento en la plantilla laboral, porque pues no creo que el director le dé tiempo de ser director, profesor y todo lo que conlleva, y también su departamento administrativo, que en la mayoría de los casos, pues ante las actuales circunstancias están contados con los dedos de la mano. Pues este costo de certificación a estos nuevos procesos, pues traerá consigo pues incrementos y gastos por parte de la institución particular, que lo volví a repetir, Gustavo. O lo absorbe la institución, y espero que tenga la capacidad económica para poder cumplir con estos requisitos adicionales, y o pues lo veremos trasladado nosotros en la cuota anual, inscripción, y en las cuotas mensuales que tendremos que pagar los padres de familia. Ese es un ejemplo claro de lo que va a darse en función de la sobreregulación. Y con relación al tema de regreso a clases, Gustavo, con todo gusto, y lo comentaba hace un momento, yo creo que antes de que acabe la quincena, en la próxima semana, estaremos otra vez reunidos todos los presidentes de los diferentes comités y nuestros vicepresidentes y coordinadores hablando del tema. Estamos llevando a cabo una encuesta por parte de nosotros interna, sabiendo el pulso de nuestros asociados en todo el país sobre este regreso a clases, pero eso sí será un tema que lo abordaremos a más tardar la próxima semana, y estarán cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Les recordamos, por favor, mencionar el medio al que están representando. Damos la palabra a Nurit. Muy buenos días, mi nombre es Nurit Martínez, soy reportera del periódico El Sol de México. Quisiera preguntarle al ingeniero Juan Luis Arturo Solís, por favor, sobre esta norma. Evidentemente esta norma está apuntando para acabar finalmente o tratar de regular a todas aquellas instituciones patito. Quiero preguntarles exactamente cuál sería la oposición de ustedes a los trámites, porque si bien es cierto existen instituciones muy serias, de alto prestigio y tradición en nuestro país. Hay miles, porque se pueden contar en miles, instituciones que están asentadas en un garage, en una casa improvisada, y evidentemente eso pues más bien constituye un fraude para quienes pagan una colegiatura mensual, y más en estos tiempos. Entonces mi pregunta es, si ustedes al pronunciarse en contra de esta norma no estarían, digamos, cobijando a todas estas instituciones patito que en realidad son un fraude. Esa es una pregunta. La otra que le quiero preguntar es, el otro planteamiento es en torno a este regreso a clases. Cada año ustedes hacen anuncios sobre cuál es la estimación que se prevé sobre el incremento de las cuotas, de las colegiaturas mensuales y de la inscripción. Quiero preguntarle en este momento qué es lo que tienen previsto, puesto que los papás ya se preparan para acercarse a las instituciones, y cuál sería la ventaja, dirían ustedes, de poder inscribir a sus hijos en este momento en una escuela particular frente a la escuela pública que también se da a distancia. Gracias. Gracias, Nuri. Empiezo por la primera pregunta, y qué bueno que la haces. Fíjate, yo hace unos días estuve con uno de sus compañeros de ustedes, su compañero, ahí si no me equivoco, José Cárdenas, y si no me corrigen, Pepe Cárdenas, donde hicimos una entrevista en relación a este tema, en relación al tema de las escuelas patito, aquellas escuelas que no cuentan con REBOE, que ante las actuales circunstancias que vivimos de la pandemia, vimos que empezaron a existir muchas de ellas dando sus servicios a través de las diferentes redes, ¿sí? Que empezaron y aparecieron dando todo tipo de servicios y otorgándote licenciaturas express en tantos cuatrimestres. Bueno, te quiero decir que afortunadamente la Secretaría de Educación Pública, pues a través de las diferentes direcciones, existe una dirección que es aquella que entrega los RBOEs, ¿no? RBOE, los RBOEs, que son estos registros, certificaciones
que deben otorgar cada una de la Secretaría de Educación Pública en sus diferentes direcciones para que una escuela pueda operar. Y lo vuelvo a repetir en este momento, los padres de familia debemos ser los primeros que debemos de analizar a qué escuela particular vamos a ingresar a nuestros hijos y sobre todo solicitar que existan los registros y aquella institución en la cual les digan registro en trámite, pues de antemano nos debe de preocupar porque desafortunadamente si es una escuela que acaba de aparecer y habla de un registro en trámite, pues este registro en trámite puede tardar 4, 5, 6, 8, 10 años y cuando tú te titules desafortunadamente no tendrás acceso a un certificado. Entonces, yo ahí, como se lo repetí a tu compañero, pues seamos nosotros los padres de familia que denunciemos a estas escuelas patito, ¿sí? Porque desafortunadamente en este país, pues ante la pandemia, proliferaron, crecieron, hubo proliferación y crecimiento de este tipo de colegios fraudulentos. Entonces, nosotros debemos ser los primeros, los padres de familia, de enterarnos bien de a dónde queremos llevar a nuestros hijos y sobre todo, pues vayamos a instituciones que cumplen con toda la reglamentación. ¿Sí? Eso es el llamado que yo haría. ¿Sí? Y existen los medios y existen las condiciones y existe el apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y con relación al regreso a clases, como le comentaba yo a tu compañero, el próximos días vamos a llevar a cabo una rueda de prensa. Y con relación a los incrementos, te lo quiero decir que hemos platicado con muchos de nuestros organismos asociados y con otras instituciones que agrupan a escuelas particulares. En la mayoría de ellas, pues no están hablando de incrementos en sus cuotas, no están hablando de incrementos en cuota o incrementos en las inscripciones o incrementos en las cuotas mensuales. Están haciendo mediaciones. ¿Por qué? Por lo mismo que repetía yo hace rato, pues desafortunadamente la oferta en la escuela particular ha bajado, la matrícula también. Entonces, pues lo que las escuelas particulares lo que están buscando es que su oferta económica sea viable para los padres de familia, sea atractiva y en la mayoría de ellas pues no están incrementando sus costos tanto de inscripción y de cuota mensual. La mayoría de ellas pues están siendo o querer ser atractivas para los padres de familia para que estos puedan llevar a sus hijos a esos colegios. Gracias. Juan Carlos Valdés. Disculpe, es que no me contestó en el tema de si ustedes al hacer este pronunciamiento con la norma están avalando más bien que existan de todas estas escuelas patito, porque no entendería yo por qué oponerse a que los certifiquen. Quizás sí, como dice, tendría un costo, pero al final el beneficio es mayor pues para quienes serían pues sus alumnos, ¿no? La certeza de que ahí hay educación de calidad. Sí, y lo vuelvo a repetir, qué bueno que la Secretaría, el gobierno federal esté haciendo este trabajo, pero te vuelvo a repetir, Nurit, nosotros no estamos a favor de ninguna escuela patito, te lo dije hace rato, nosotros como padres de familia debemos ser los primeros que cuando lleguemos a una institución que no cuenta con REBOES, que habla que no tiene o está teniendo un trámite de su registro para otorgar educación, pues debemos ser los primeros que debemos de denunciar ante la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Que estas escuelas están trabajando de forma irregulares. Y la norma, pues la norma va a aplicar no solamente a las escuelas patitos, este proyecto de norma pues va a aplicar a todas las escuelas. Y pues las escuelas patito, así como aparecieron, pues cuando les llegue esta sobreregulación, pues como dices tú y como comentó algún compañero, con la misma pues cerrarán el portón del garage y ya desaparecerán. ¿Sí? Así de sencillo. Gracias. Juan Carlos Valdés del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Han encontrado algún interlocutor entre las autoridades? ¿Hay o no posibilidad de diálogo? Sí, mira, en este momento, la Secretaría de Economía, junto con la Profeco, tenemos conocimiento que están llevando mesas para la discusión de esta norma. Están platicando, lo están comentando, pero pues también tenemos conocimiento que
pues su punto de vista o su consideración hacia la escuela particular está siendo agresiva. ¿Qué quiero decir o cuál es el término para mí agresivo? Pues no están queriendo escuchar o no están queriendo considerar todas aquellas instituciones que están participando en estas mesas para llegar a un punto de acuerdo y un punto de equilibrio. Porque te lo quiero comentar es que sí, y así me lo han dicho saber varias instituciones que representan la escuela particular. Qué bueno que se den normas que puedan en este momento otorgar una regulación para mejorar la calidad o los procesos administrativos dentro de una institución particular. Pero ahorita en este momento, ante la actual circunstancia que vivimos de pandemia, no es el mejor momento. Yo creo que, como lo decimos en nuestro boletín, pues tendría el gobierno que incentivar a la escuela particular para generar mejores procesos y o coadyuvar para otorgar una mejor calidad en la educación y no generar este tipo de condiciones que desafortunadamente lo que van a traer pues es una consecuencia que definitivamente será pues negativa para la propia institución. Gracias. Damos la palabra a Genoveva. Sí, hola, muy buen día a todos. Luis Arturo, yo quisiera preguntarle con respecto a esta situación que los especialistas en epidemiología han registrado, de que prevén que la curva de contagio se presente precisamente durante el mes de agosto. Y quisiera insistir, ¿sería buen momento para que las escuelas estén programando su regreso a clases presenciales? ¿Y cuál sería su propuesta? Gracias. Genoveva, buenos días, gusto en saludarte. Mira, te respondo muy rápido porque no, como te lo vuelvo a repetir a los compañeros, sé que este tema del regreso a clases es un tema que se ha vuelto prioritario en la opinión pública. Nosotros en la próxima semana, me vuelvo a reiterar y creo que aquí mis compañeros no lo van a dejar mentir, a todos les están preguntando el mismo tema. La próxima semana con todo gusto les daremos nuestro punto de vista y con datos duros, pero te respondo muy rápido. Como Unión Nacional de Padres de Familia, lo hemos dicho y lo hemos insistido, si va a haber un regreso a clases debe ser bajo procesos muy responsables. Y por eso es nuestra campaña que desde mayo existe, que se llama Regreso Responsable, y por eso existe la campaña que se llama Escuchando a Todas las Voces, porque lo que queremos es que toda la comunidad educativa estemos de acuerdo y regresemos a clases, porque sí es necesaria, pero en las mejores condiciones. Y ahorita, ni son las mejores, ni tampoco son las condiciones más adecuadas para un regreso a clases, cuando la mayoría de los estados está regresando a semáforos rojos. Y sí, y que la curva de contagio desafortunadamente está creciendo en edades más tempranas, en jóvenes y en adolescentes. Y ese tema con todo gusto lo tocaremos la próxima semana. Y respondiéndote, sí, nosotros no estamos de acuerdo a un regreso a clases en estas condiciones en las que está actualmente la mayoría de nuestro país. Gracias. Nancy Venegas, ¿nos pueden compartir el porcentaje de reducción en matrícula en las escuelas particulares, por favor? ¿Alguno de mis compañeros que quiera responder? Perdón, Julie. ¿No? Ok. Mira, el porcentaje de reducción de las escuelas particulares, lo comentaba, lo expresábamos. Dame un segundo. Mira, de los 5.500.000 estudiantes en el sector particular, 2.300.000 pasarán al sector público. Esto significa más del 40%. Y como te repetía yo, de acuerdo a la estadística que nos presentó el propio INEGI y otras instituciones particulares que están dándole el seguimiento al tema, pues durante el ciclo, como lo comenté hace rato, durante el ciclo electivo 2020-2021 a febrero,
de este año ya habían dejado la escuela particular más de 146,000 niños, ¿sí?, de la escuela particular a la escuela pública. Y el dato que nos presenta Forbes, pues es un dato preocupante, ¿no? Porque nos habla de 2 a la escuela pública. Esto también, ahorita que lo comentan, lo expreso, es un reto que la Secretaría de Educación Pública tendrá, porque conocemos que, pues, en la escuela pública, en muchos de los estados, no hay profesores para cubrir la demanda de alumnos en determinadas escuelas. Hay muchos profesores que desafortunadamente ante la pandemia pues murieron y el magisterio tiene que sustituir a estos profesores para estar presente en grupo. Y tampoco pues la matrícula existente en la escuela pública en muchos estados estaba rotada. Entonces, mi pregunta es, y esta la dejo acá y ojalá se lo puedan preguntar a la señora secretaria de Educación Pública, ¿cómo le van a hacer para incrementar la matrícula a nivel nacional? Y este requerimiento que va a haber este crecimiento de su matrícula que está pasando de la escuela particular a la escuela pública, si va a haber el cupo suficiente y si va a haber el profesorado suficiente para cubrir esta demanda adicional que se va a dar en este ciclo 2021-2022. Gracias. Adelante, Rosy Tobar. Sí, buenos días. Del periódico El Horizonte de Nuevo León. Hablaban ahorita de la desaparición de escuelas particulares, que precisamente pues quería ver si tenían el dato en específico de Nuevo León de cuántas desaparecieron y también pues la deserción escolar precisamente por este motivo, y además una estimación del porcentaje del aumento de costos en las escuelas particulares y pues o si esto va a generar un aumento en las colegiaturas. Adelante, Julie Mendoza. Sí, buenos días. Bueno, por ahí nos pasaron una información, no te puedo yo confirmar que sea un dato oficial, nos los pasó por ahí una persona, un empresario, que nos comentaba que alrededor de 120 escuelas habían desaparecido en el estado de Nuevo León, pero no me especificaron si eran escuelas particulares o eran escuelas públicas, porque también sabemos que en algunos municipios del estado, porque así nos los hizo saber una maestra, se quedaron, como hace un momento comentaba el ingeniero Luis Arturo, se quedaron sin maestros y sin matrícula. Entonces también algunas escuelas públicas tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, te digo, yo tengo ese número, y el último número que se estuvo manejando en Nuevo León de alumnos, pues es alrededor de 20,000, que creo que es corto, que habían abandonado la escuela particular a la pública. Nosotros, digo, vamos a estar buscando esa información que nos parece relevante para poder apoyar a los padres de familia de las escuelas. Nos preguntan en el chat, Daniel Santiago, a partir de cuándo entra en vigor la NOM. Ingeniero, ¿nos quiere comentar al respecto? Sí, mira, de antemano, al día de hoy existe ya el anteproyecto y este anteproyecto está en el proceso de discusión y como lo comentaba ya hace un momento, existen mesas especializadas donde representantes de las escuelas particulares de los organismos, como lo establece ahí en el anteproyecto, organismos que participaron en el anteproyecto, al día de hoy siguen en mesas de discusiones especiales para ir discutiendo toda la normatividad. Todavía no se tiene la fecha establecida para concluirlo. Se habla que en estas mesas, pues bueno, se tiene que deliberar y se tiene que terminar o
concluir toda la revisión de la norma y todavía no tienen una fecha establecida. Lo que sí quiero reiterar es que desafortunadamente, pues en esas mesas, el comportamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría de Economía y aquellos que están por parte del gobierno federal, pues no ha sido no ha sido con el propósito, la motivación de generar verdaderos acuerdos, ¿sí? Y es también lo que habíamos platicado en las federaciones y nosotros como institución de padres de familia, pues que desafortunadamente en las mesas, en vez de existir un propósito o un interés de sumar, de multiplicar, a veces la posición del gobierno ha sido unilateral y pareciera que quieren sacar su proyecto pues por encima de los acuerdos o las consideraciones que las instituciones o las agrupaciones de padres de familia, las instituciones de las escuelas particulares puedan sumar al proyecto, ¿no? ¿Sí? Eso es lamentable, ¿no? Que en vez de querer de sumar o multiplicar con todos, pues nada más quieran tener una sola posición y esa posición y ese acuerdo solamente sea el que el gobierno determine sin escuchar a todas las partes, ¿no? Gracias. Nora Bucio, de MBS Noticias. Adelante con su pregunta, por favor. Hola, muy buenos días. Nora Bucio de MBS Noticias. Yo tengo dos preguntas en específico. Una para Luis Arturo Solís, el ingeniero Luis Arturo Solís, es, ¿usted tiene intereses sobre las escuelas particulares? Me refiero específicamente, ¿usted es dueño, socio, trabaja para alguna escuela particular o también si alguno de los integrantes de esta conferencia de prensa es propietario, accionista o trabaja para alguna escuela en particular? Me gustaría mucho saberlo. Y segunda, cuando habla de estos procesos de certificación, ingeniero, ¿a qué se refiere específicamente? Porque usted habla de que va a incrementar los costos, pero ¿qué es lo que pretende la norma? ¿Certificar qué? ¿Y qué es lo que tendrían que estar pagando las escuelas? Muchas gracias. Hola, Nora, muy buenos días. No, de antemano, tu servidor, pues de forma particular y profesional soy empresario y me dedico a asuntos muy específicos del negocio, que es ahorro energético, ahorro de energía eléctrica y tecnologías limpias. Y no tengo ningún interés en la escuela particular, ¿sí? Tengo a mis hijas en escuelas particulares porque, pues, afortunadamente la escuela particular me otorga servicios adicionales que desafortunadamente en las escuelas públicas que tengo donde estoy, pues no tengo alcance a ellos, ¿no? Ojalá la Secretaría de Educación Pública pues hiciera su mayor esfuerzo para otorgar servicios adicionales que puedan contribuir al crecimiento y al desarrollo de nuestros niños en nuestro país. Y pues aquí lo puedo expresar porque aquí están pues nuestros presidentes regionales y coordinadores. Hasta el día de hoy, pues todos ellos tienen profesiones que ninguna está o tiene relación con la escuela particular. Nosotros estamos al día de hoy, y como lo repito en nuestro boletín de prensa, nosotros estamos viendo y palpando que nosotros, pues como padres de familia, ante estos incrementos que se darán por esta administración de esta norma, pues los afectados seremos los padres de familia, porque somos los que viviremos la consecuencia en caso de que la norma se dé por los incrementos en los costos de cuotas, en los incrementos de cuotas por las inscripciones. Y te vuelvo a repetir, Nora, me dices, ¿cuáles son estos costos adicionales? ¿Y cuál es la norma? Yo en este momento, pues no quisiera meterme a discutir, no discutir, sino plantear rubro por rubro. Son un significativo número de rubros que llevarán a la escuela particular a que ésta tenga que administrar una norma. Cuando yo hablo de la administración de una norma, como lo decía yo en todas las empresas, cuando nosotros nos tenemos que certificar en procesos por mejores procesos de nuestras industrias, en la mayoría de los casos tenemos que hacer la contratación de empresas especializadas para que nos puedan certificar estos procesos. Bueno, la norma sí tiene establecido que tienen que mejorar procesos dentro de la escuela
estos procesos, al tener que ser mejorados, o jalarán a más de sus trabajadores que están actualmente en su nómina y que están en los distintos niveles administrativos para administrar dicha norma, y adicionalmente, cuando ellos hagan el cumplimiento de todos estos procesos que la norma establece, tendrán que pagar una certificación, que significa tendrá que venir una empresa externa, una empresa certificadora externa, que les dará su costo y o les certificará, y esta certificación la tendrán que entregar a la Dirección General de Normas y a la Secretaría de Economía. Es a lo cual nosotros en este momento, vuelvo a repetirte, pues creo que existen otras prioridades actuales, ¿sí? Para poder apoyar a la escuela particular y a la educación en México. Te vuelvo a reiterar, qué bueno que se den condiciones y que haya normatividades que traiga mejoras en la educación en nuestro país. De eso sí lo celebramos. Y creo que en la escuela particular, porque así lo he platicado con distintas escuelas y con distintas instituciones, lo que hace rato creo que Nurit lo decía, es que existen muchas escuelas patito, sí, y la misma escuela particular dice, híjole, ojalá con este cumplimiento de normatividades traiga también la persecución, y cuando hablo de persecución es que sea muy vigilante la Secretaría de Educación Pública y las demás instituciones de que persigan a estas escuelas patito, porque estas escuelas patito lo único que traen es un grave problema a los padres de familia que se ven engañados por estas instituciones y que al final, pues, esta inversión que hacemos en educación en estas escuelas patito, pues lo único que hace es generar una pérdida inquebrantable a la educación de nuestros hijos. Gracias. Gabriela García. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Gabriela García de Puebla y no sé si me pudieran dar datos específicos acerca del cierre de escuelas en Puebla, también de la deserción escolar y, bueno, de esta migración de estudiantes. Gracias, buenos días. Hola, Gabriela, buenos días. Mira, según las declaraciones del secretario Melitón, el secretario de Educación Pública aquí en el estado, hasta marzo, en el mes de marzo, se tenían 74 escuelas que habían cerrado, particulares, ¿sí? Desconocemos si más en el interior del estado han cerrado, o sea, esta es la cifra que oficialmente tenemos. Obviamente nosotros en la escuela particular, bueno, pues nos agravan estas y nos preocupan estas 74 escuelas en el municipio de Puebla. Y también nos da una cifra la Secretaría de Educación Pública de más de 4,205 deserciones. O sea, es preocupante y sobre todo en los niveles secundaria y bachillerato, la deserción es preocupante. Aquí, más que la norma, más que el regreso a clases, debería de estarnos preocupando tres cosas. El cierre de escuelas, la baja inscripción de las escuelas, tanto en particulares como de gobierno, y la deserción. La deserción es una tragedia para nuestro país. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos, dar estos incentivos. Luis Arturo nos decía, pues hay cosas mucho más preocupantes. Esta es una cosa mucho más preocupante que esta norma, quizá la aceptación o la discusión de esta norma en este momento, sino es que todos los jóvenes, todos los niños tengan este derecho a la educación. Eso es lo preocupante en este momento. Entonces, en Puebla pues, tenemos alrededor de 4,205 deserciones, que no son pocas, ¿no? Y pues en este ciclo escolar tenemos una inscripción pues no muy alta tampoco, ¿no? Pero no han acabado las inscripciones de las escuelas. Muchos padres de familia están revisando para qué les alcanza, si van a poder cubrir todos los gastos de entrada y de regreso a clases, y bueno, pues nos dirá más adelante, por eso estamos esperando una semana más a que nosotros podamos tener mucho más datos duros, para poder nosotros comunicar con ustedes este regreso a clases. Gracias. Gracias. El boletín ha sido compartido ya en el chat de esta sesión. También será enviado a sus correos, quienes han registrado sus datos. Y para finalizar con esta
rueda de prensa, damos la palabra a Diana Martínez. Muy buenos días, soy Diana Martínez de Saltillo, Coahuila, del periódico Zócalo, y mi duda es si tienen datos del impacto que ha tenido pues, la pandemia en nuestro estado, cuántas escuelas particulares han cerrado y si también tendrán a la mano el número de estudiantes que han cambiado de escuela particular a escuelas públicas. Muchas gracias. Sí, buenos días, soy Guadalupe Caro, presidenta del Comité de Torreón de Coahuila. Pues mira, tenemos los datos de que han cerrado aproximadamente unas 40 escuelas en el estado y el número exacto de deserción todavía no lo tenemos, no tenemos los datos todavía, pero sí más o menos ha sido un 20%. De alumnos que han desertado por diversos motivos y nos preocupa, como se ha venido diciendo, este cierre de escuelas de escuelas particulares, porque no sabemos si las escuelas oficiales van a tener la capacidad de recibir a todos estos alumnos en sus escuelas del estado. Y si se cierran más escuelas debido a esta norma, pues va a ser más preocupante todavía. Aparte de la pérdida de empleos de los maestros, porque igual las escuelas del estado y de los otros estados no sabemos si van a tener capacidad de absorber también a los maestros, porque no se nos ha dicho si van a abrir más escuelas oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios que estuvieron presentes el día de hoy en esta rueda de prensa con el tema NOM 237. Hemos colocado también el contacto de Adriana Zamudio, quien atiende a medios en el chat de esta sesión, para que puedan ustedes hacer contacto con ella, porque vemos aquí también la inquietud de tener preguntas directas con nuestros presidentes y coordinadores regionales. A través de Adriana Zamudio podrán desahogar estas entrevistas en directo. Agradecemos su presencia. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Gracias.